no todo es real. Voy a tratar una parte un poquito científica y voy a tratar la parte espiritual, que es muy importante para salir del Matrix, de esta simulación, de este videojuego, de esto que parece real pero no es real. Y para que tú lo entiendas fácilmente, la mayoría de tus pensamientos no existen, no son reales, o más bien vienen de un pasado que ya está muerto, aunque sé que ha sido doloroso todo lo que ha acontecido a tu ego herido, pero la realidad es que la mayoría de esos pensamientos vienen de un pasado que ya está muerto y de un futuro que todavía no existe. Entonces ahí estamos fuera de la realidad. El Matrix es, fíjense, el amor y la compasión son sin juicios, sin enjuiciar a nadie, son los antídotos para salirse del Matrix. Y el miedo es la herramienta primordial que utilizan para continuar esclavos en el Matrix, ¿no? En esta simulación, en este juego que parece real, pero que la realidad es que no deja de ser un juego, y ese juego, la tristeza es que no es tuyo, son acondicionamientos de tu ego. Entonces el ego es se puede decir el actor de la película, ¿ves? Es el ego herido, es el que maneja nuestra percepción, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos lleva a sentirnos víctimas, nos lleva a desarrollar el miedo, la depresión, la angustia. Todas estas heridas vienen del ego y nos mantiene acondicionados bajo un programa que no es nuestro. Entonces, lo que descubrió Neo en esta película es que él, siendo un programador, ahora la parte que yo no, que no, para mí no tiene lógica, porque no se puede entender la película exactamente como es, y les voy a decir por qué. Una es lo de la inteligencia artificial. Eso no es cierto. La inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene emociones, que es un programa. Es un programa simplemente para hacer ciertas cosas. O sea, mientras que no desarrolle conciencia, ¿cómo van a venir a decir que es la inteligencia artificial la que le ganó, la inteligencia artificial que le ganó a los humanos y que se apoderó de la tierra y de los humanos y que ahora terminamos siendo esclavos? Más bien, y entramos en una guerra. O sea, sí estamos en una guerra, pero en una guerra espiritual, en una guerra en la mente. También les voy a hablar del hermetismo. ¿Por qué? Porque esas son 7 leyes universales que tienen que ver con el Matrix. Tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Para poder jugar tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Y la mayoría de la gente no conoce las reglas del juego. Entonces, más bien, los que crearon los Matrix sabían lo que están haciendo. Y no crean que son cualquier persona, son gente muy elevada. Por ahí hablan mucho de la Federación Galáctica. Puede ser. O sea, ¿quién dice que nosotros somos los únicos humanos? ¿Quién dice que no hay más planetas? Si hay muchísimos planetas y muchísimas galaxias, no somos los únicos. Hay planetas donde puede haber vida, pero no han llegado allá porque está muy lejos. O tal vez sí llegaron ahí, pero no han querido meterse más adentro. Entonces, ¿quién dice que somos los únicos? Cuando anteriormente en la Atlántida, en los mayas, los aztecas encontraron culturas altamente evolucionadas. Entonces, no somos los únicos. Entonces, ahora, ¿dónde dejan a Dios de por medio? O sea que la inteligencia artificial, o sea que nadie creó nada. Tiene que haber un creador, ¿no? Ahora, ¿y por qué ese creador permite que estemos en esta matriz? Bueno, lo permite por una razón, porque es que tenemos que aprender a manejar esa oscuridad, tenemos que aprender a manejar a ese yo inferior y a conectarnos, que ahí viene la solución, al poder superior como tú lo concibas. Ahí está la solución para ir saliendo del matriz, de la programación. ¿Cómo nos programan? Nos programan no hace mucho tiempo, para que se den cuenta, aquí en los Estados Unidos y en todos nuestros países era permitido el abuso físico. Los profesores te podían golpear y era aceptado. Tú firmabas para que golpearan a tus hijos. Aquí también en Estados Unidos y en nuestros países hispanos.
está claro, ¿no? El abuso físico era permitido. Entonces el gobierno es uno de los que más nos controlan. Mira cómo nos controlaron en la pandemia, no nos dejaron salir. O sea, crearon el virus y ellos mismos crearon la vacuna. Oye, más control que ese, imagínate, crean un virus porque se comprobó que fue creado en un laboratorio este virus del COVID-19 y luego crean la vacuna. Entonces crean la enfermedad y luego crean la solución. ¿Te dan cuenta cómo funciona la matriz, el acondicionamiento? Ese es un poder. Y luego también ellos manejan el 1% de los millonarios manejan la economía mundial. Entonces ese es un poder fuertísimo. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a estar? Llenos de miedo, estresados, preocupados, angustiados, tristes, frustrados, enojados. Entonces manejan nuestras emociones a través de la economía. La misma religión, sin juzgar a la religión, porque pues tiene cosas muy valiosas la religión, pero también nos mete miedo. Un Dios castigador te va a castigar, el apocalipsis, va a llover fuego, eres un pecador. Desde ahí nos meten culpa, el pecado capital, ¿no? Venimos ya culpables, ¿no? Desde que nacemos, porque Eva se comió la manzana. Entonces, desde ahí venimos con culpa, con miedo, acondicionados, programados. Entonces, la mayoría de la gente responde a ese programa porque no cuestiona sus creencias. Entonces, en el budismo se llama samsara. Samsara, esa rueda de samsara de que el nacimiento, la muerte y posteriormente la encarnación, eso se llama samsara. Así le dicen en el budismo. En el hinduismo le llaman maya, la ilusión. Maya, así le llaman. Entonces, fíjate, hay un científico y para los mexicanos este científico impresionante, Jacobo Greenberg, él sacó una teoría de la simulación, nomás que él la llamaba la teoría sintérgica. Él hablaba ya de que habían otras dimensiones donde Pachita, la chamana esta, ella hacía operaciones con un cuchillo de carne y sacaba y luego generaba el pulmón. En otra dimensión generaba el corazón, generaba el hígado y lo traía y abría y lo metía. Sacaba un órgano y metía el otro. Entonces, ¿cómo es posible que pudiera hacer esto en otra dimensión? Bueno, hay muchos yogis que se salen de realidad, se desdoblan. Jesús mismo era un yogi increíble, él generaba lo que quisiera, él le ordenaba, él tenía mucho poder, ordenaba el sistema inmunológico, sanaba lo que quisiera sanar. Él estaba en otra dimensión, tal vez era extraterrestre porque dijo que no era de este reino. Entonces hay que aprender a salir de esta matriz, de este acondicionamiento. Fíjate, según estudios científicos y estudios que han hecho muchos buscadores de la verdad y gente espiritual, dice que apenas estamos con el 25% más o menos que la gente está despertando o despierta. Todavía nos queda un 75% de gente que no ha despertado. Dormidos, estamos dormidos en lo material, dormidos en el poder, en el prestigio, en el competir, el querer tener más, y así nos van acondicionando, así nos mantienen dormidos. En las adicciones, terrible. ¿Por qué hay tantas adicciones? Porque no nos gusta la realidad, queremos escapar de la realidad. Mejor ver Netflix todo el día, mejor jugar videos, mejor comprar un montón de cosas. Estamos en el tener, en la competencia. Eso es acondicionamiento, eso es matriz. Entonces somos esclavos. ¿Y quién nos controla? ¿Quién nos domina? Bueno, sí, hay una dominación a través de una conciencia. ¿Quién es esa conciencia? Bueno, esa es la conciencia superior. No son la inteligencia artificial, ahí sí, eso es ficción. Como que la inteligencia artificial puede servir. Yo no creo que vaya a superar un humano nunca. El humano tiene sentimientos, tiene razón, tiene empatía, ¿no? Entonces ahí sí fue totalmente ficción. No, eso genera miedo, y la guerra eso también genera miedo. Entonces todo lo que es miedo es un acondicionamiento también, es parte del matriz.